Tenemos a la doctora Laura Romero, ella es especialista en medicina crítica, ella forma parte del Consejo Mexicano de Medicina Crítica. Y doctora, pues muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por madrugar con nosotros. Por favor, tome asiento y muchas gracias. Muy buenos días a todos. Bueno, bien, vamos a empezar. Lo que traigo preparado es algo que, digamos, intenté que sea lo más sencillo posible para que cada uno de nosotros que nos enfrentemos a estos pacientes, pues podamos apoyarles con algo importante que le pueda ayudar en tanto llega alguien que se dedica precisamente a la ventilación mecánica, que es el intensivista. Bien, yo quiero empezar con lo que encontré, que es una neumonía por COVID. Es una enfermedad pues específica del tracto respiratorio. Lo más característico de esta enfermedad es la hipoxemia que va desde una leve hasta una severa. Y bueno, la mayoría de las veces, porque no necesariamente todos los pacientes, va acompañada con la distensibilidad del sistema respiratorio. A veces es normal, a veces es muy baja y se comporta como un SIDA. ¿De qué depende que a un paciente le vaya muy mal o que le vaya muy bien? Bueno, principalmente de la gravedad de la infección, de la respuesta ventilatoria al paciente. Sabemos que no todos respondemos igual a un mismo tratamiento o a un mismo manejo. El tiempo transcurrido en el que el paciente empieza con los síntomas y que llega hasta nuestras manos. Y algo muy particular en el paciente, como es la respuesta inmunológica. Estamos hablando aquí de las comorbilidades que presentan estos pacientes. Habitualmente pues no les va muy bien a los que ya tienen enfermedades crónicas y que por lo tanto la reserva fisiológica está desgastada. Bien, hasta ahorita el que ha escrito más sobre esto y el que tiene más experiencia pues es el maestro Gattinoni. El maestro Gattinoni ha identificado dos tipos de fenotipo, el tipo L y el tipo H. Quienes ya hemos estado trabajando y hemos observado el paciente con enfermedad COVID, pues bueno, podemos entender lo que el maestro Gattinoni nos quiere explicar con estos dos fenotipos, ¿no? Y también nos hemos dado cuenta que hay algunos que no encajan ni en el tipo L ni en el tipo H, y que a lo que él le llama la transición. Y entonces este tipo de pacientes de pronto nos ponen un poco a ponernos nerviosos porque no sabemos exactamente lo que necesitan ellos, ¿no? Y entonces se refiere al tipo L a un paciente, o vamos a hablar de las características pulmonares, que tiene baja distensibilidad, que tiene una relación BQ, ventilación, perfusión, baja. El peso pulmonar que se refiere también es bajo. ¿Por qué? Porque en este tipo de pacientes lo más importante son los cortocircuitos, es decir, el espacio muerto se incrementa y por lo tanto aquí vamos a encontrar una distensibilidad normal. ¿Qué pasa con los pacientes del tipo H? Las características más importantes es la distensibilidad alta, una alta derivación de derecha a izquierda, y esto se refiere a lo que se va, a la respuesta inflamatoria que se va causando a nivel alveolar. Es decir, cada vez entre más grave el alveolo se hincha, empieza con mucho edema intersticial, y por eso hay este edema y la difusión de los gases cada vez va siendo más difícil. Pero una ventaja que tiene este tipo de pacientes es que puede uno reclutarlos, y muchos de ellos sí responden a este tipo de maniobra. A ratito veremos las maniobras, pero bueno, muchos de ellos sí responden y podemos ayudarles a las hipoxemias. La distensibilidad aquí va a estar disminuida, el espacio muerto obviamente va a estar muy aumentado por todos estos cortos que van a estar también incrementados. En la neumonía tipo L, como platicábamos, si ustedes ven en la imagen cómo se vería un pulmón en un tipo L. Habitualmente es en vidrio espiralado y es muy periférico, está muy pleural. Aquí, ¿qué pasa? Aquí se va a perder la regulación de la perfusión, va a haber una vasoconstricción hipoxémica y por lo tanto la cantidad de tejido no ventilado pues va a ser baja. En el tipo H
aquí vamos a encontrar una alta elastancia, como ustedes lo pueden ver, hay mucho edema, está lleno de secreciones, hay alta derivación de derecha a izquierda o el edema alveolo capilar, obviamente que sí hay pulmón, y bueno, este pulmoncito es muy reclutable y se parece al SIRA, muy parecido al comportamiento de lo que es la influenza, pero sin ser influenza. Bien, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué es lo más importante para nosotros en cuanto a la ventilación mecánica en un paciente con COVID? Bueno, a continuación les hablaré cuáles son los objetivos o qué es lo que nosotros necesitamos alcanzar y debemos luchar por alcanzar en la ventilación mecánica. Habrá también que tomar en cuenta la protección pulmonar, porque esto sabemos que es lo que le ayuda al paciente a que no se lesione con una ventilación mecánica, que de por sí pues ya es una presión positiva que no debería o que no es fisiológica. La programación inicial del ventilador y bueno, algunas de las complicaciones si no hacemos que esté dentro de protección pulmonar. Bien, lo más importante del tratamiento respiratorio, en este caso de ventilación mecánica, pues es revertir la hipoxemia. Y bueno, hay opciones de ventilación no invasiva, a las cuales ahorita no nos vamos a dedicar, pero solo les comentaré que bueno, está la cánula nasal, de alto flujo con sus adendum, el CPAP y la BNI. Sabemos que no debemos de, o más bien debemos de evitar a toda costa pues los aerosoles, porque pues es de esta forma como se transmite el virus. Sin embargo, cuando a un paciente tenga ya datos de insuficiencia respiratoria importante y que ya empiece con uso accesorio de muchos músculos o incluso como nosotros clínicamente lo vemos como el jadeo, pues no debemos de retrasar la intubación, porque esto también, el evitar intubar a un paciente, pues también le ocasiona mucha lesión a nivel pulmonar. Y entonces, ¿a quiénes vamos a ventilar? Bueno, a los pacientes que tengan una relación PA2 FiO2 menor de 200 y que tengan además alteraciones clínicas como uso accesorio o una frecuencia respiratoria pues mayor de 35, que no les ayudó, por ejemplo, la cánula nasal de alto flujo o el CPAP o la BNI, que el incremento respiratorio está por arriba de 35 respiraciones por minuto, que la PA2 sea menor a 60, que tengan acidosis respiratoria o que tengan ya alteraciones en el pH, que por tanto tengan deterioro en el estado neurológico. A esos pacientes los vamos a ayudar con ventilación mecánica. Ahora miren, les quiero presentar este caso. Fue nuestro primer caso en Centro Médico Nacional Siglo XXI, un hombre de 25 años de edad. Él ingresa por disnea, dificultad respiratoria, tos seca y fiebre de más de 38 grados. Sus signos vitales a su ingreso eran 102/60 de TA, frecuencia respiratoria de 120 y una temperatura de 39. Saturaba al 70% con la FiO2 al medio ambiente. Esta es su gaso, la saturación sí estaba muy baja y esa es su placa. Y bueno, el paciente definitivamente estaba muy mal, incluso ya estaba somnoliento y por eso la toma de decisión inmediata pues fue intubación e inmediatamente pues ventilación mecánica. Los primeros parámetros de este paciente fueron los siguientes: una frecuencia de 18 y una FiO2 de 100, un PIB de 10 y una presión inspiratoria de 12. Con esa, el paciente más o menos pudo mejorar su saturación hasta 92%. Ahora bien, de acuerdo a este tipo de imagen, nosotros podríamos pensar qué tipo de paciente es, si pertenece a un paciente tipo L o un paciente tipo H. Este paciente en particular respondió a un reclutamiento, es decir, era un paciente tipo H, respondió al reclutamiento y respondió a la maniobra Prono. Estuvo pues 17 días con ventilación mecánica y como era una persona joven sin comorbilidades, afortunadamente él está vivo y está en casa. Ahora, los objetivos a alcanzar hubieran sido que la PA2 pues fuera mayor a 60 milímetros de mercurio, que la presión arterial de CO2 fuera menor a 45 y que el pH
fuera mayor a 7.25. ¿Por qué? Porque después de este pH sabemos que muchas de nuestras enzimas y mucho de nuestro metabolismo pues se ve afectado y por lo tanto ya no responden muchos de los medicamentos. Y bueno, no olvidar las metas de protección pulmonar que nosotros ya sabemos que nos ayudan a hacer menos daño con el ventilador, como la presión máxima, presión meseta, presión media y un delta P y el driving pressure. Bien, hasta el momento no hay como tal una guía o un estudio en donde diga este es el A, este es el B, este es el C para los pacientes con COVID. Hasta ahorita lo más representativo que tenemos es lo del doctor Gattinoni y bueno, hay varios estudios que se derivaron de esto y por lo tanto también recomiendan lo que es la identificación del fenotipo para de acuerdo a eso elaborar la estrategia que le corresponde a cada tipo de paciente. Sin embargo, sí sabemos que el volumen corriente que está fuera de metas, pues bueno, sí está relacionado con la mortalidad y que en algún momento el PIB bajo con el volumen corriente, el PIB alto, perdón, con el PIB, volumen corriente bajo, pues ese se sabe que redujo la mortalidad. Entonces, la ventilación mecánica es tratar de dar un apoyo en tanto corregimos el problema que lo provocó. Ese es el objetivo de la ventilación mecánica. Y lo primero que tenemos que hacer es no dañar. La estrategia ventilatoria protectora, bueno, recomendado por un experto, es que el volumen corriente esté de acuerdo al peso predicho, entre 4 y 8 mililitros por kilo de peso predicho. Y la FiO2 umbral que sea del 60%, si la podemos tener más baja, pues mucho mejor. Y que el PIB debe de ser el necesario, en este caso individualizado para cada tipo de paciente, con el objetivo de tener una saturación menos aceptable, una saturación arterial, es decir, mayor de 88%, que es habitualmente la que con eso nosotros podemos inferir que se están llevando todos los, el transporte de oxígeno a todo el sistema. Y la frecuencia respiratoria, pues bueno, va en base a obtener los límites y que el CO2 esté dentro de límites normales, que es bueno, 44 y que no repercuta en nuestro pH. Con esto, nosotros vamos a impedir que haya una toxicidad pulmonar por el oxígeno si tenemos una FiO2 mayor al 60%, que haya biotrauma por esto mismo, atelectatrauma si estamos con alteración del PIB cada rato o de las presiones, barotrauma si incrementamos demasiado las presiones, sobre todo la presión pico, la presión media, y el volutrauma, si el volumen corriente que estamos ocupando, pues no está dentro de lo recomendado. Aquí tenemos el peso predicho entre mujeres y hombres. Es una fórmula muy sencilla, digo, con toda esta tecnología, habitualmente pues yo la tengo siempre en mi teléfono. Y bueno, ¿qué modalidad vamos a elegir y qué equipo de ventilador? Tenemos pues muchos ventiladores, desde el más viejito hasta el más moderno. Entonces, eso es muy variable. Afortunadamente, el más viejito y el más nuevo, pues bueno, tienen las modalidades, como es el controlado por presión y el volumen por presión, que son las convencionales y que son las que nos van a poder ayudar a darle manejo. Entonces, ¿qué modalidad podemos elegir? La que ustedes quieran o con la que ustedes se sientan más familiarizados. Es volumen o presión. No hay diferencia entre los modos, ¿sí? Y bueno, solamente se tienen que ajustar las configuraciones del ventilador en función de cada paciente. Muchos preferimos el volumen. ¿Por qué? Porque calculamos el volumen corriente con el peso predicho y finalmente uno va al ventilador y va y lo programa, ¿sí? A mí en particular me gusta más la presión. ¿Por qué? Porque la presión para mí es más importante cuidar pues todas las presiones, porque no sé si se han dado cuenta, pero a veces con un volumen las presiones se elevan mucho de acuerdo a la fisiología de cada paciente. Entonces a veces con presión podemos alcanzar un mejor volumen y no elevar tantas nuestras presiones de vía aérea. Entonces lo primero que debemos de hacer por ejemplo, si fuera por presión, pues bueno, ver que la presión inspiratoria nos llega a nuestro volumen predicho que ya calculamos con esa fórmula y que
ese volumen no nos eleve la presión pico menor de 35 centímetros de agua, que nuestra frecuencia respiratoria en algunos casos recomiendan de 12 a 35, pero en otros hasta 28 como máxima la frecuencia respiratoria. ¿Por qué? Porque después de 28 nuestros trabajos ventilatorios y nuestro poder mecánico, que es otra de las variables que había que calcular, se eleva mucho. Entonces, en realidad no le estamos ayudando al paciente, porque finalmente el paciente pues está trabajando y el ventilador pues es para que él haga el menos esfuerzo necesario. Y bueno, el PIB es muy relativo. ¿Por qué puse un PIB muy alto desde 5 hasta 15? Porque depende mucho del fenotipo que identificamos en nuestros pacientes. Hay pacientes que van a requerir un PIB bajo y otros pacientes que incluso van a requerir 16, 14 de PIB para poder alcanzar una oxigenación permisiva. La relación habitualmente está desde 1.5 hasta 2.5, ¿sí? Y nuestro tiempo inspiratorio debe de ser el necesario para que el volumen corriente pues alcance a expulsar todo completamente. Y nuestro objetivo para la saturación va desde el 88 hasta el 96%, con el FiO2 mínimo necesario para tener estas metas. Por volumen, como yo les decía, pues bueno, uno calcula el volumen y va directo al teclado y a la pantalla de su ventilador. En el caso de que sea touch, pues bueno, hay muchos ventiladores que son touch y uno ya nada más ahí le pone con el dedo el volumen que requiere. Hay otros que no, que todavía son de perillita, entonces pues hay que llegar con las perillas pues al volumen. Y bueno, aquí se recomienda que el flujo sea si es por volumen, que un flujo sea entre 30 y 60 litros para alcanzar los volúmenes de entre 4 y 8 mililitros por kilo de peso. Y que, bueno, se ajusta de acuerdo a la relación para que nos quede igual de 1.5 a 2.5. Ahora bien, ¿qué tenemos que monitorear con el ventilador o con el paciente? Bueno, una de las cosas que nosotros debemos de monitorear, es la distensibilidad, que es la capacidad de la caja torácica para expandirse en la inspiración, y el cambio de volumen por cada unidad de presión aplicada. El valor normal es de 60 a 80 mililitros centímetros de agua. Eso es lo real, pero bueno, en el paciente COVID hay distensibilidades de verdad sumamente bajas, como es de 18, 21, y bueno, eso es por tanta rigidez que tiene pues el pulmón, que está lleno de secreciones. Está la estática y está la dinámica, y esas son las fórmulas: el BT entre presión meseta, que estamos hablando de la distensibilidad estática, y la dinámica, que es el volumen inspiratorio entre la presión inspiratoria. Y ahora lo más importante es las variables a monitorear. Estas son las presiones. Aquí les hice un pequeño esquema en donde estamos viendo cómo entra el oxígeno, cómo entra el flujo de oxígeno hasta el alvéolo, pasando por todo el tipo de vía aérea. Entonces, la presión media de la vía aérea, esta presión es muy importante porque representa el promedio de todas las presiones intratorácicas. De hecho, es una de las presiones que nosotros tenemos que verificar antes de hacer algún tipo de maniobra al paciente de reclutamiento. ¿Por qué? Porque la presión media tiene que ver mucho con las cavidades cardiovasculares, y si esta no está dentro de sus límites, nosotros podemos chocar y perjudicar a un paciente. Y es muy difícil recuperarlo una vez que el paciente le provocamos este tipo de choque por la presión tan elevada en la presión media. Está también la presión meseta de la vía aérea, que es el flujo máximo y presión máxima dentro del alvéolo. Si ustedes lo pueden ver, si vemos nosotros o ponemos más flujo del necesario, ese alveolito se va a inflar como un globo y en un momento se va a reventar. Y entonces esas unidades alveolares, que están como un panal de abejas juntitas y redonditas, pues nosotros vamos a impedir con esta lesión y que los alvéolos se rompan, y que por lo tanto nuestra superficie de transporte y de difusión del oxígeno y del CO2 pues se vea disminuida. Y bueno, la otra es la presión, el driving pressure, que bueno, es la presión plató menos el PIB. Y bueno, esta porque es importante, porque también representa tensión dentro del alvéolo. Aquí está.
Por ejemplo, en paciente COVID tipo L, ¿cómo sería? Este es el tipo en modo volumen controlado. Entonces, generalmente estos requieren un FiO2 alto, por arriba del 60%, para alcanzar una saturación entre 88 y 96%, siempre y cuando calculado al peso predicho. La frecuencia respiratoria, como yo les decía, entre 16 y 28, para alcanzar un CO2 que no nos repercuta en un pH. Y el PIB, estos pacientes no requieren tampoco un PIB tan alto, está entre 8 y 10. Y bueno, las presiones de conducción, el Devin pressure menor de 15, debemos de mantenerlo, presión meseta menos de 30, aunque la ideal actualmente pues es menor de 28. Este tipo de pacientes se beneficia de una maniobra prona. Aquí, como podemos ver, este paciente está muy por debajo todo lo que es porque tiene una alta distensividad, su presión plató y su presión de conducción y su poder mecánico van a estar por debajo de valores de SIRA severo. No es nada que ver como habitualmente nosotros conocemos a un SIRA. Este es el tipo L, todo hacia la baja. Y el tipo H, en un volumen controlado, igual, generalmente requiere más del 65%, habitualmente son al 100%. El precio predicho, pues bueno, a veces incluso nos tenemos que ir hasta 8.5 o hacia el límite 8 litros. ¿Por qué? Porque hay muy poca área de difusión del CO2 y estos pacientes tienden a ser acidosis respiratoria. Entonces, el PIB que requieren habitualmente es de 15 o menor a entre 10 y 15 centímetros de agua. Y los objetivos para nuestra protección pulmonar deben de ser por los que ya sabemos, Devin pressure menor de 15, la presión meseta menor de 30 y también se benefician de una posición prona. Esta distensividad siempre va a estar menor a 50 centímetros de agua. La presión plató y la Devin pressure, esos son parámetros que a veces cuesta trabajo llevarlos a valores que quisiéramos. ¿Por qué? Porque es tanta la inflamación en el pulmón que uno, la verdad, se queda sorprendido de que la hipoxemia tan severa que tienen este tipo de pacientes, el tipo H. Y hay otro tipo de pacientes que los llaman en la transición, que pasan del L y que van hacia el H. Este tipo de pacientes, ¿qué les puedo decir? En centro médico ya tenemos un número de pacientes y bueno, habitualmente cuando están en la transición, como tienen más respuesta inflamatoria, están con la fiebre, están con mucho moco en la vía aérea, se parece más a un tipo H que a un tipo L, este tipo de pacientes. Entonces, casi siempre requieren de reclutamiento o requieren incluso de sus maniobras prona. Ahora bien, si ya programé mi ventilador y ya tengo mi estrategia protectora y el paciente no mejora, es decir, yo concibo todavía una relación PA2-FiO2 menor de 150 o una de menor de 150, pues habrá que pronar a este paciente. Se recomienda que sea entre 16 y 20 horas, de hecho 16 horas, que son uno de los estudios que más ocupamos, que es el PROSEBA. Pero fíjese que actualmente esto se tiene que escribir. Nosotros los mexicanos no nos son suficientes entre 16 y 20 horas. A veces uno los prona incluso 24 horas y al volverlos a supino todo se vuelve a bajar casi a cero como llegó. Entonces actualmente nosotros estamos viendo que a lo mejor requieren más de 48 horas, en nuestro caso nosotros los mexicanos. Pero vamos a ver cuál es al final de todo esto, que espero que todos estemos bien al final, pues que veamos cómo les fue a los pacientes. Entonces, si nosotros conseguimos con el prono esta PAFI mayor de 200 al menos por 4 horas, bueno, entonces tenemos la oportunidad de volver a regresar al paciente en supino. Y si el paciente no mejora menor de 150 horas a 4 horas, pues bueno, se va a tener que regresar a prono. Ahora, ¿qué tipo de maniobras existen para reclutamiento alveolar? Las maniobras de reclutamiento alveolar son pues ya muy añejas, desde los 80, cuando se hablaba del baby lung, todo esto, con el SIDA, en donde hablan de varios métodos que son pues muy de práctica habitual para
ayudar a abrir más unidades alveolares. De eso se trata el reclutamiento alveolar o maniobras de reclutamiento. No hay un método estándar, sin embargo, sí hay algunos tipos cómo lo debemos de hacer. Y nuestro objetivo, como lo ven en es de estar el paciente con menos de 150 de oxigenación y llevarlo hasta un CPAP para poder extubar a este paciente. Entonces, ¿qué podemos hacer para ayudar a ellos? Bien, está esta maniobra de reclutamiento alveolar, en donde la maniobra inicial es del doctor Amato, en donde dice que llevemos un PIP de 10, un PIP a 15 y un PIP a 20 como la maniobra inicial por 60 segundos. Y después, por otros 30 segundos, vamos a disminuir el PIP, que es descenso de PIP, que es 18, 16 de 2 en 2 hasta llegar a 10. Y finalmente, otros 30 segundos, volver a incrementar el PIP de 10, 15, de 5 en 5 hasta finalizar la maniobra. Durante esta maniobra, nosotros tenemos que ver cómo oxigena al paciente, cómo vamos a lograr el volumen predicho en este paciente y, bueno, vamos también a darnos cuenta en qué momento fue la mejor distensibilidad y oxigenación de este paciente para dejar ahí, porque, bueno, se vuelve a dejar el paciente como estaba. Lo único es una maniobra muy sencillita de 1 minuto, de 2 minutos, y lo que se hace es que con esto se haga una apertura de todos los alvéolos colapsados. Esta otra maniobra, que es la de 20-20, en donde se desciende el PIP de 2 en 2 cada 2 minutos. Y bueno, aquí nosotros vamos a medir la oxigenación y también la distensividad. En donde mejor tenga la distensividad del paciente, ese será el PIP que el paciente necesita. Ya solamente bastaría disminuir la presión inspiratoria para llegar al predicho. Bueno, este era un video en donde yo quería demostrarles cómo es que se van abriendo los alvéolos. Es un alvéolo de ratón en donde se va viendo cómo se van juntando todos los alvéolos y quedan al final todos abiertos. Eso es lo que nosotros hacemos con estas maniobras de reclutar alvéolos para que haya mayor superficie de transporte de oxígeno y de difusión de estos gases. Bien, entonces, ¿qué nos dicen en general las guías? Es que la ventilación pulmonar debe de ser siempre protectora y que debemos de buscar esas variables de protección pulmonar que son presión plató, PIP, y bueno, también nos recomiendan que si esto no lo alcanzamos, pues bueno, están las maniobras de reclutamiento y la maniobra prono, que bueno, se recomienda en general de 12 a 16 horas, pero les repito, hemos visto que aquí nosotros necesitamos un poco más de 16 horas. Ya pasó mucho. Bien, ¿qué podemos concluir? Todas las intervenciones para mejorar la supervivencia del síndrome de dificultad respiratoria aguda ejercen un efecto para prevenir pues el BILI, y también debemos individualizar los parámetros de la ventilación mecánica y tener mucha paciencia. Estos pacientes, sobre todo los tipo H, son los más difíciles de ventilar, los más difíciles de alcanzar los parámetros dentro de protección pulmonar. Entonces, sí tenemos que tener mucha paciencia. La mejoría de estos pacientes no es de la noche a la mañana, son pacientes que requieren de muchos días, y que en esos muchos días nosotros tenemos que medir todos los días las presiones para que cuando este paciente ya esté en condiciones de ser despertado, porque además estos pacientes tienen que estar bien sedados, con una buena analgesia e incluso relajados, al final cuando ya estén mejor, pues bueno, estén lo menos dañados posibles por la ventilación mecánica. Si tienen alguna duda o quieren que comentamos algo, porque creo que ya. Muchas gracias, doctora. Si quieren hacer alguna pregunta, pueden hacerlo directamente alzando la mano y se les puede abrir el micrófono. O si gustan son un poco más tímidos, pueden escribirnos y nosotros podemos leer la pregunta. Doctora, ya hay una pregunta. La mayoría de nuestra audiencia son anestesiólogos
y pues han salido algunos artículos que sugieren la adecuación de una máquina de anestesia para poder manejar a estos pacientes como en un área ya de terapia intensiva. No sé si preguntan cuál es su opinión o cuál es su experiencia en dado caso con máquinas de anestesia como okay. ventiladores. Okay. Mire, lo que les puedo comentar es lo que también he leído, es decir, que en algún momento, cuando estemos rebasados, porque pues, no tenemos muchos ventiladores, sí hemos pensado en ocupar las máquinas de anestesia. Nosotros no lo hemos hecho, todavía no lo hemos hecho, pero sí hemos pensado en que esas máquinas se ocuparan para los pacientes. Nosotros hemos pensado que, bueno, que se ocupara más bien para los pacientes que no tienen COVID y que a lo mejor y que esos pacientes estuvieran en las salas de quirófanos y que ahí se quedaran pues aislados de los que sí tienen COVID. Eso es lo que nosotros hemos pensado, así como pues cuando ya no haya muchos ventiladores, es decir, sí los ocuparíamos. Okay. Carlos Rosas está alzando la mano en la plataforma. Vamos a activar su micrófono. Carlos. Hola, buenos días. Buenos días, se escucha perfecto. Una pregunta, doctora. Antes que nada, felicitarla por su ponencia magistral. Nada más una pregunta. En el ACSNet viene una titulación de PIP en base a una FIO2, e incluso se llegan a manejar PIP de hasta 30 en algunas ocasiones. ¿Qué experiencia tiene usted manejando PIPs tan altas, o si de plano en esta contingencia no es adecuado utilizar esa titulación según la FIO2? Sí, mire, el paciente con tipo H es muy parecido a el SIDA que conocemos en la influenza, para la influenza. Entonces, sí he ocupado un PIP de más de 20 centímetros de agua al reclutar a un paciente, es decir, he alcanzado los 30 centímetros de agua, 35, no ha habido afortunadamente ninguna repercusión, pero bueno, estos pacientes sí he tenido que han requerido 16, 18 de PIB para mantener una oxigenación de más de 88%. Este paciente sí hemos pedido la ayuda a anestesiología porque sí requiere que esté muy dormido, profundamente sedado y sobre todo bien relajado, porque en cualquier momento, cualquier situación de que él quiera toser o cualquier reflejo, pues bueno, está el daño que le puede causar que es en un barotrauma. Sí, doctor, sí hemos ocupado 16, 17 de PIB para mantener a ese paciente con una oxigenación muy fuerte, que es 85, 87%. Muchas gracias, doctora. Nada, y el ARSNet también. Nosotros le ocupamos mucho la titulación del PIB con la FIO2. Muchas gracias. Nada, doctor. Muchas gracias, doctora. Aquí ya hay un poquito más de preguntas. Ana Cancino pregunta, de las maniobras de reclutamiento que usted mencionó, ¿cuál es la que recomienda más? Ok, sí, mira, creo que la más sencilla es la de uno cuando va incrementando el PIB 2 centímetros de agua. Esa es la más sencilla de hacer y la más rápida. Okay. Muchas gracias. Daniela también pregunta en cuanto a la hipercapnia permisiva en estos pacientes con COVID-19, ¿qué recomendaciones se pueden dar al respecto? Ok, yo creo que si tienen ya muy dañado el pulmón, porque ya cuando un pulmón está muy dañado, ya tenemos los dos trastornos, tanto del CO2 como de oxígeno. Entonces, el pH permisivo que yo puedo decirles es el de 7.24, 7.25. Así es. Okay. Para que no tengan que elevar mucho el volumen minuto, ni tampoco tengan que incrementar su frecuencia respiratoria de más de 28 o incluso 35 respiraciones, porque eso les va a elevar mucho sus presiones dentro de la vía aérea y los trabajos, y eso también es muy daño para su paciente. Okay. Otra pregunta, de Miss, pregunta si hay alguna experiencia manejando pacientes embarazadas, si hay alguna consideración en cuanto al manejo ventilatorio en estos pacientes. Fíjese que me ha tocado
ver un embarazo, pero un embarazo muy pequeño, es decir, un embarazo de menos de 3 semanas de gestación. Entonces, pues no hay, o más bien no tuvimos mucho que pensarle pues para hacer el prono o para hacer cualquier otro tipo de maniobra, puesto que el embarazo, además de que no era viable, pues bueno, no nos estorbaba el abdomen. Así es. Y creo que ya son todas las preguntas. Ah, bueno, aquí hay una, usted estaba comentando entre el fenotipo L y el fenotipo H que puede haber algún periodo, una transición, que aquí pregunta que no necesariamente de LH, sino de y estacionarse ahí, y al revés, que si hay algún reporte de eso, alguna experiencia en eso. Que si se regresa, ajá, que si se regresa. Que puede haber, es lo que entiendo más o menos, que con pacientes que han visto, han encontrado pacientes con estas características de no necesariamente de LH para estacionarse ahí. ¿Cómo será? Andrés Ruiz, si quiere abrir su micrófono para explicarnos un poquito más la pregunta para que podamos tratar de responderla. Y... O que se queda en el punto medio. O que se okay. Está compartiendo. Ajá, exactamente. A ver, doctor, si te entendí. Bueno, hay unos pacientes que ni tienen todo lo del H ni tienen todo lo del L. Están como que tienen un poquito de cada uno. Así, ¿estoy bien? Ese tipo de pacientes sí los hemos visto. Y entonces, el manejo ventilatorio habitualmente de estos pacientes ha sido el prono y ha sido el reclutamiento alveolar, que tienen un poquito de cada cosa. Sí, buenos días, doctora. Sí. Y también pregunta Damián que si en pacientes con fenotipo H hay algún efecto, o sea, ¿tiene algún beneficio la ventilación con alta frecuencia? ¿Por alta frecuencia? No, doctor. Ese ya no, lo que es la alta frecuencia, sí, no, ya no está demostrada. Lo que sí es el ECMO, es que son las alternativas, pero bueno, pues ya, en un lugar en donde haya gente preparada exactamente para un ECMO, ¿no? Y bueno, además de lo que no todas las personas pues pueden tener derecho a este tipo de terapéutica. Okay. Aquí hay otra pregunta, que es si una vez que se prona el paciente, ¿se puede continuar haciendo alguna titulación del PIP? Sí. ¿O ya se deja? No, de hecho, doctor, lo ideal es que tú prones a tu paciente y que en prono le hagas tu titulación de PIP. Así es. Y más o menos una vez que se pronó el paciente, ¿al cuánto tiempo es sugerido realizar esta titulación? ¿A las 4 horas? ¿Media hora? ¿O dependiendo de cómo se ve la respuesta al cambio de posición? Sí, uno voltea al paciente y lo primero que tiene que verificar es que el paciente esté hemodinámicamente estable. Si tu paciente está hemodinámicamente estable, o ya tienes ahí pasándole vasopresor en caso de que suceda pues algún tipo de hipotensión cuando tú estás titulando tu PIP, puedes voltearlo, verificas esto e inmediatamente puedes tú hacer tu maniobra para mejorar la oxigenación o encontrar el PIP ideal para ese paciente. Y bueno, los controles, en este caso, para ver si le mejoró o no le mejoró la oxigenación, pues se recomienda que sean pues más de 20 minutos, que es cuando ya hubo, pues le dio la vuelta al sistema todo lo que es el oxígeno habitual. Sí, como 30 minutos más o menos. Y usted estaba comentando que con su experiencia las 16 horas a veces no son suficientes. No son suficientes. Acá en Centro Médico, que ya empezamos desde hace un mes, 10 días con este tipo de pacientes, nos hemos pues dado a la tarea de dejarlos incluso 48 horas y hasta 72 horas. Tengo 2 trabajos. En la tarde, una vez un paciente estaba muy mal, todo lo que veía usted en la placa era radiopacidad opaca, y decidimos dejarle en prono por 5 días. Eso sí, verificar que estuviera pues bien la piel, que no tuviera subiendo, y hasta el 6º día, doctor, pudimos volverlo a supino y que el paciente ya no presentara desaturación hasta el 6º día.
es decir, solamente 2, 3 minutos lo volteábamos a supino, veíamos que no, y lo volvíamos a regresar. Y ahí va ese paciente, ahí va. Ok, doctora. ¿Alguna otra pregunta para la doctora? El tema a seguir es sedación y analgesia en pacientes con COVID en terapia intensiva. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta en cuanto a manejo de ventilación mecánica. Muchísimas gracias, doctora.